Bien, en la primera parte entonces traté de subrayar las cosas que son esenciales en el cuento. Traté de subrayar la importancia que ha tenido el contar desde el origen del lenguaje. Creo que es inseparable. Eh, Hemos revisado un poquito cómo funcionan estas cosas como los chistes o la historia en general. ¿Qué pasa ahora también con el contar? ¿Qué pasa cotidianamente con el contar? Y poniendo un poco en valor a todas las personas que cuentan, todas las personas que contamos cosas. No solamente al académico, al que sabe, al escritor, sino que todos que tenemos esta capacidad, no sé si innata, pero cercano al menos, al contar. Hemos revisado también en la primera parte lo que caracteriza a los formatos de los cuentos tradicionales. Hemos subrayado lo importante que es la precisión, el no hablar más de la cuenta, no explicar más allá, el generar interés, el analizar cómo se va construyendo esta expectativa, eh, cómo se... Hay cosas que son superficiales, que son las cosas que estamos expresando, como hay otras que van ocurriendo como en una profundidad y que al final rematan y son las que al final provocan el asombro y le dan todo el sentido al cuento, cierran ese círculo del cuento. Ahora entonces, en esta segunda parte, voy a tratar de describir o señalar recomendaciones y sugerencias para contar lo que contamos cuando contamos. Muchas de las cosas que hemos hablado, por ejemplo, del formato de cuentos tradicional, nos pueden servir para poder revisar aquellas cosas que nosotros tenemos en la memoria, para ir en búsqueda de esos hitos anecdóticos, o también, obviamente, para aquellas ficciones literarias que nosotros queremos construir. Pero muchas veces sucede que ponemos en primer lugar el formato literario, la técnica, el saber escribir o el saber contar, por sobre otras cosas que, como el contar es algo natural del ser humano, son mucho más esenciales y que funcionan tanto en textos literarios como en textos no literarios. Una historia puede cumplir con toda la precisión, toda la historia profunda, el tema del iceberg, el knockout de Cortázar, pueden funcionar así, pero si no capta el interés, si no genera la expectativa en la persona que escucha o la persona que lee, y por sobre todas las cosas, si no existe verosimilitud en aquello que se está contando, no van a funcionar. Entonces, podemos decir de alguien, escribe muy bien, pero no me llega. No, se nota que es bueno, pero no me pasa nada. Muy bien elaborada la historia, pero le falta sangre, como se dice. Le falta alma. De estos tres elementos, el interés, la expectativa y la verosimilitud, yo quiero subrayar que la verosimilitud es quizás el eje y la más importante. Es decir, aquello que se cuenta o es verdadero o tiene que ser creíble o de alguna manera, sin importar que sea falso o que sea ficción, el otro tiene que entrar en esa historia como si la estuviera viviendo. Y para que la esté viviendo, probablemente en las narraciones orales, va a depender muchísimo de la naturalidad con la cual se cuenta y cómo se instala la situación de normalidad que después va a ser quebrada durante la historia. No estoy hablando de que todas las historias tienen que ser reales, y las historias falsas también. Los buenos mentirosos son grandes narradores de historias, porque tienen verosimilitud. La metamorfosis de Kafka, por ejemplo, que ustedes bien sabrán que es de un hombre que un día despierta convertido en una cucaracha, es un texto que al segundo o tercer párrafo te captura, te toma y te empiezas a creer lo que sucede ahí. La cucaracha puede estar caminando por el techo, pero tú estás tan inmiscuido en la historia que te lo estás creyendo y lo estás viviendo ahí con los personajes. Eso es verosimilitud. Hay una historia del mismo Hernán Cachiari que tiene que ver con los canelones. Tremenda historia, búsquenla en YouTube, por favor. Muy entretenida. Es tan cruel, es tan difícil de creer la crueldad de esa historia, pero la cuenta tan bien, la cuenta tan real, se pone en primera persona, participa él en la historia, participa su amigo, nos lleva a las emociones del momento y le creemos. Puede que la historia sea falsa, da lo mismo. Le creemos. Es una excelente historia. Para captar el interés, por ejemplo,
es clave dejar afuera los datos que son innecesarios. Y cuando hablamos de datos innecesarios, quiero detenerme en un elemento que es clave, que son los paréntesis. Es decir, estamos contando una historia lleva una dirección, ¿ya? Apunta hacia un lado, tiene que llegar a un remate, por ejemplo, tiene que llegar aparece un conflicto, después llega a una resolución. Y yo sobre todo en los comienzos, donde estoy haciendo eso, sea una historia real o sea una historia ficticia, a veces abro paréntesis. Ojo, que si yo hago un paréntesis muy extenso o que sale mucho de la historia, lo único que va a hacer es que la persona que escucha, la persona que lee, pierda el interés. Ya no va a estar más ahí y va a costar que vuelva. Entonces llega un punto que dice, bueno, pero ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué me estabas contando? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde va la historia? Se pierde el interés. Los paréntesis solo deben suceder cuando o se nos quedó atrás una información, se nos quedó en el tintero una información importante para el cierre del cuento, para el funcionamiento de la historia, o generando solo una pequeña pausa para agregar algún ingrediente que pueda alimentar la historia, aunque sea un poco anecdótico o decorativo, pero tiene que ser breve. Muchas veces se comete el error en los cuentos, en la narración de anécdotas, de uno empezar a irse por las ramas y terminar en una rama totalmente distinta a cómo comenzó. Obviamente, porque lo verosímil es el eje, el interés siempre va a estar de la mano de lo verosímil de lo que escuchamos o leemos, aunque sea ficción. Y eso también va a significar que nosotros tengamos que elegir o escoger cuáles son las informaciones relevantes para lo que tenemos que contar. Y lo más importante, ¿qué cosas vamos a dejar fuera? ¿Qué cosas no aportan en realidad al relato? ¿Qué cosas accesorios? Recordando, y aquí nos sirve lo que dice Chekhov, si yo parto la historia contando en la casa, comienzo como haciendo la situación, describiendo la situación espacial o temporal, era una casa de madera, era una casa que tenía una estufa leña, estaba el fuego prendido, había una pistola colgando en la pared, tomando las palabras de Chekhov. Si yo pongo eso ahí y después no tiene un funcionamiento durante la anécdota, son cosas que empiezan a quedar cojas en la historia, no sé si me entienden. Son cosas que empiezan a sobrar. Y muchas veces, por querer hacer descripciones muy interesantes, muy entretenidas, que ayudan mucho para establecer una situación de normalidad. Y si yo establezco una situación de normalidad, yo entro en la historia como oyente, como lector, pero si empiezo a poner estos elementos que tienen un poquito de color, una pistola es algo que tiene color en una historia, es una cosa que llama la atención, pero si después no va a funcionar, en realidad tiene que estar fuera. Y he hablado de esto, de instalar esta situación de normalidad, que es cuando se empieza a generar el interés. Si yo o comienzo a contar la anécdota, generalmente empiezo a contar un poco el contexto, dónde sucede, cuándo sucede, quiénes participan, hasta que entra un conflicto, ¿no? Es algo que es lo que realmente yo quiero contar. Y es ahí donde, si yo he logrado situar algo con cierta normalidad, que el otro pueda empatizar y pueda entrar, hacia abrir el interés, empieza a operar entonces la expectativa en la persona que escucha, la persona que lee, y empieza entonces a imaginar con uno, o empieza a imaginar o a elaborar la historia a partir de lo que está escuchando. Y esto tiene que ser siempre un poco la misma lógica que los chistes. Tan lógico para funcionar dentro del relato, pero tan ilógico como para que no pueda ser adivinado. Para que esto también suceda, hay que considerar otro punto. Y esto también es una buena sugerencia. Muchas veces pasa que estamos contando anécdotas, estamos contando historias reales o ficticias, y hacemos toda esta parte inicial de situarnos en esta normalidad, en este lugar donde va a ocurrir, y hablamos 6 minutos sobre eso y hablamos 15 segundos del conflicto hasta el final. Entonces eso tampoco funciona. ¿Qué espacio entonces hay para la construcción de la expectativa? ¿Qué espacio hay para que el otro entre realmente en ese conflicto con tensión, con atención? No sucede. Puede pasar al revés, que no hago
o no le doy mucha relevancia a la situación inicial, me voy directo al conflicto y de ahí hasta su resolución al final. O cuando hablo de conflicto, por favor, esto es un paréntesis. Cuando hablo de conflicto no estoy hablando de algo malo, estoy hablando de qué es finalmente lo que sale de lo común, que es lo que yo quiero contar como anécdota, como historia, como hito. Si yo a la situación inicial vuelvo entonces, no le doy importancia y me voy directo a eso, también puede suceder que no doy espacio para que la persona que escucha o la persona que lee ingrese o se sienta identificado para entrar en esta historia, para vivirla un poco. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Esto creo que también es una recomendación de Hernán Cachari, que más o menos la descripción de esta situación inicial, la aparición del conflicto hasta el final, tengan un poco la misma extensión. Y si no tienen la misma extensión, que estén más o menos equilibradas para que la situación del conflicto sea un poco más extensa de la situación inicial, pero no hay que descuidar ninguna de las dos. Y en ningún caso, hacer una situación inicial extremadamente extensa y la parte del conflicto, que es lo que realmente se está contando, se quiere contar, la intención de lo que estamos contando, no tenga mucho espacio. Eso es algo que naturalmente no puede suceder. Finalmente, y todo esto entonces, insisto, interés, expectativa, dependen totalmente de la verosimilitud de cómo yo lo estoy contando. Entonces, si estamos hablando de una narración oral, una narración oral tiene mucho de teatro, tiene mucho de buscar en una buena actuación, algo que yo cuento con total naturalidad. O sea, yo juego, entro, lo puedo contar como en primera persona, yo estaba ahí y yo sentí esto y yo participé y en ese momento me pregunté y el oyente y el que lee está ahí también y comienza a creer aquello que nosotros estamos contando. Los gestos, las manos, las entonaciones de la voz deben ser medidas y naturales entonces, en función del texto, sí. No puedo hacer yo ademanes de gestualidad muy exagerada cuando simplemente estoy describiendo una situación inicial. No puedo hacer un énfasis de la voz cuando los hechos que estoy narrando son totalmente marginales. No tiene sentido. La tensión de la voz, su volumen, su énfasis deben ir de la mano con el aumento de la tensión en el relato. Una descripción inicial requiere una voz pasiva, lenta, gradual. Un final requiere más tensión, quizás más velocidad, más volumen, más énfasis. Ahí también juega algo, o hay un elemento que no es creado, que es la pausa. La pausa no se escribe, es un punto. Cuando se escribe es un silencio. Pero la pausa es extremadamente importante para jugar con la expectativa. Como la persona que oye o la persona que lee está tratando de sacar sus propias conclusiones de cómo termina esta historia, si nosotros hacemos la pausa en el momento preciso, generalmente cuando viene un elemento revelador, lo único que vamos a hacer, o lo que mejor vamos a lograr con eso, es que esa expectativa va a crecer. Es como cuando estamos en una competencia de cartas y se genera esa pausa para que el otro, en su mente, lance las opciones que está elucubrando. Lance su partida. Y lo más interesante, como ya he subrayado, es que el narrador o narradora siempre debe tener cuidado que, aunque se haya ido él por ciertas conclusiones o ciertas opciones, nosotros tenemos que presentarle un final que sea distinto. Es decir, repito, que tenga la lógica para funcionar dentro de la historia, pero que sea tan ilógico como para generar el quiebre, la sorpresa, el asombro, para que no sea realmente adivinado por la persona que está escuchando o por la persona que está leyendo una historia. Espero que estas recomendaciones sean de mucha ayuda. También quedo a disposición de acompañar, revisar o atender y leer también las cosas que se van a comenzar a creer en esta lógica de la narración, del rescate de la memoria, del poner en cuento las experiencias y también la identidad de los lugares que habitamos. Así que muchas gracias y ha sido un placer.